Por algún motivo también en los 90s todo era de plástico transparente, de colores, güey. Porque te acuerdas que la iMac también era así. Una Mac que era redondita. Ah, Simón, la Mac, sí. Una Mac que era redondita que venía en colores azul, amarillo. Entonces estaba chido, a mí me agradaba, pero se me hace que sí hacía que fuera más infantil. Para niño chiquito. Creo que así lo percibía el mercado. Aunque una de las contras que tenía cualquier juego poligonal era ese que las caras pues se veían como si hubieran sido aplastadas por un sartén. ¡Oh, el pinche sartenazo, güey! Entonces, porque había un juego de foot que era el Super International, que también veías a la cara del mono y todo así como, pues, todo medio raro, güey. E incluso muchos de los niños que tenían Nintendo 64 eran percibidos entre los mismos niños así como ñoños, ¿no? Pues es que, pues más bien eran como pues niños... Pues como niños, más güey. chiquitos. Pero tenían tu edad, güey. Pues, sí, por eso, pero pues eran así como de... es que le gustan los juegos para bebés. Pues. Te digo, pues así estaba la brecha de los videojuegos en aquel entonces. My friend, ¿cómo está, güey? ¿Cómo está? Un capítulo más de My Friend Show está por comenzar, my friend. Bienvenidos todos los My Friends a sus dosis de nostalgia semanal. Acompáñenos un ratito a recordar el pasado, pero recordando el presente, my friend. Viviendo el presente. Qué bonito. Pero también, si lo quieres recordar, ahí está. Recordando, viviendo, añorando, todo. Así como la película de Will Smith, ¿no? ¿Cuál? La de Yo Robot. ¿Qué decía? Pues no te acuerdas, güey, que el vato vivía en un depa con todo lo viejito, lo analógico. No, güey, es que nomás lo vi una vez cuando salió en el cine y nunca lo volví a ver. Entonces era así todo analógico, güey. Es que él no quería los robots, ¿verdad? Los odiaba porque... Toda la tecnología y todo eso no la quería, güey. A pesar de que, spoiler, al final él era un robot. ¿Era un robot? Bueno, era biónico. O sea, fíjese, la hipocresía de la humanidad ya se venía retratando desde entonces. Si usted es un my friend que odia a los androides o a la inteligencia artificial, es porque seguramente es parte robot, parte androide. Oye, como los que dicen, ¡ay, qué bueno que Sora ya no va a existir! Estaban bien chidos los shorts que sacamos de Sora ya. Pero ya pues no, güey. Bueno, es que dijo ahí ChatGPT que era muy caro mantenerla y que no tenía ningún beneficio, güey. Pues no creo, pero bueno. Pues, ¿qué beneficio podían tener? Pues generación de datos, my friend. ¿Cuántas personas crees que se han suscrito al de paga? Al de paga de Sora. Pues al menos de que seas algún ingeniero o ya que lo necesites de una manera más profesional, a lo mejor sí, güey. Pero así como nosotros, pues no, güey. Fíjate, todos esos youtubers, influencers, etcétera, que le pegaron con Sora, nomás les duró poquito su reinado. Un saludo al Chilo. Nah, pero el Chilo trae otras cosas. Chato culero. No, pero hubo unos güeyes que sí, exclusivamente. ¿No viste que en esos meses se inundó de contenido de Sora que salía el güey así diciendo hola y atrás el elenco de los Thundercats y salía Henry Cavill de León, ¿no? Y así. Y esos güeyes pues ya se les sacó el business. Brad Pitt también salía. Ya se les sacó el business. Sí, güey. Sí, no, es que sí. Hubo mucha gente que empezó a hacer más popular todo ese tipo de situaciones, güey. Pero pues, adiós. Bueno, descansa en paz Sora, que estuvo arriba como unos 6 meses o algo así. O un año. Ponle un año. Y ya pasó a descansar, gracias. Nosotros alcanzamos a tener unos shorts que nos quedaron muy chidos. Pasen a verlos, pero den más, no habrá más. Dale like y suscríbanse. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, my friend? Porque ya estamos, díganle, my friend, para que no se vayan, porque seguro ya se fueron algunos. El día de hoy es el capítulo 113 titulado Nintendo 64. Como quien dice, este es el capítulo o la versión o la continuación. Game Over, volumen 3. Volumen 3. Hicimos Nintendo, sí, Super Nintendo y ahora Nintendo 64. ¿Sí? Este no es un tema que dominamos así como al 100 my friend y yo, porque ninguno de los dos tuvimos Nintendo 64. No, güey. ¿Sí lo llegué a jugar? No, sí lo jugamos. Pero así de tenerlo no. Por motivos que ya les explicamos en episodios anteriores, pero que en este vamos a explicar un poquito más a detalle para que entiendan por qué se dio la brecha entre los nintenderos y los de PlayStation, güey. Sí. ¿Por qué cambió? ¿Por qué se abrió? Y por qué se rompió algo ahí para siempre, ¿no? No volvió a ser lo mismo. No, güey. Hubo dos, tres cositas interesantes que fue lo que hizo que se desplazara, güey. Pero bueno, de momento, por favor, my friend, si me hace usted favor, redes sociales. Van a aparecer aquí como My Friend Show GDL en Facebook, TikTok e Instagram. Y My Friend Show. YouTube, Spotify, todos los viernes, 7:30 de la noche. Un episodio totalmente en vivo. Sí, güey. Este episodio está completamente en vivo. Sí.
Viernes 10 de abril. Viernes. Saludos a mi jefe que cumple años hoy, el 10 de abril. Muchas felicidades. Que está viendo esto, saludos y que cumplas muchos años más. 1000 más. Ya, ahí la lleva mi jefe, bien. Y pues de hecho, mira, Nintendo 64, ¿sabes cuántos años cumple mi jefe hoy? ¿Cuánto? 64. Ya está. Ahí está la coincidencia. Ya va a recibir la pensión de Claudia en Chamba. Órale, ahí la va. Pues él no la ocupa, pero si la quisiera tramitar. Pues una lanita más, güey, pues. Si la quisiera tramitar, ya se la pueden dar, ¿no? Pero ahí está. Saludos a mi jefe. Esperemos que te lo pases chido. Que se le divierta. Que pase un feliz cumpleaños. Y próximamente, allá nos veremos, ¿no? Vamos a ir a festejarlo allá. Próximamente nos veremos allá. Pero nos vamos a los casinos. Los casinos. Con las conejitas. No, cabrón. Pero por lo pronto un saludo a él y esperemos que esté muy bien y que cumpla muchísimos años más. ¿Y algún otro anuncio que quiere usted dar ahorita previamente? Todo bien. ¿No lo insultaron por el capítulo de Jesus Crowns? ¿Pero por qué nos van a insultar? Pues porque estábamos hablando muy mal de Jesus Crowns. Pues se suscribieron personas del canal de YouTube. Qué poquito aguantan. Pues ya sabes cómo somos. Yo sentí que no habíamos dicho nada malo, pero bueno. Pues no. Si usted, my friend, que se siente ofendido por el episodio de Jesus Crown, pónganos ahí en comentarios. Yo sí. Yo estoy ofendido y nos aceptamos mentadas de madre, ¿no? Para que se desahoguen, pero no se suscriban. No, y bueno, algo más, ¿no? Si no, ya vámonos con el tema porque luego... Échale, vámonos. El desarrollo de la Nintendo 64, originalmente bajo el nombre de Project Reality, representa un cambio de paradigmas en la industria de los videojuegos, que fue más o menos del 93 al 96. Tras la ruptura de su alianza con Sony y el auge de las arquitecturas de 32 bits de Sega, Saturn y PlayStation, Nintendo optó por una estrategia de salto tecnológico hacia los 64 bits, que pues realmente fue el movimiento correcto. Sí, realmente sí, güey, porque ya estábamos hartos de esos monitos chiquitos que no se veían muy bien. Se asoció con Silicon Graphics Inc., que es la SGI, líder en estaciones de trabajo para efectos visuales de Hollywood. Fue diseñada para democratizar el procesamiento gráfico de alta gama, aunque su dependencia del formato cartucho en su mercado, que migraba hacia el CD-ROM, fue una decisión estratégica basada en la velocidad de acceso y la lucha contra la piratería que terminó por definir su destino comercial. Su lanzamiento en 1996 marcó el final de la era del 2D como estándar de la industria. Entonces, en pocas palabras, apostaron al cartucho para que no hubiera piratería. Veníamos del Super Nintendo y el Genesis, que eran consolas de 16 bits, como ya lo dijimos en su momento. Y pues ya estaban como que ya en esa... Empezaba a surgir la animación tridimensional. Acaba de salir Toy Story 1. Y en las caricaturas sacaban mucha animación tridimensional y por algún motivo que no acabo de entender nosotros, como morros de aquellos años, éramos morros que estábamos como muy hambrientos de animación tridimensional. Sí, porque como eran desde que jugabas tú el arcade o Nintendo, Super Nintendo, pues todo era plano, güey. Y yo me acuerdo de los primeros juegos que a mí me tocó ver en 3D, que fue en maquinita, fue la de Virtual Fighting, que era algo parecido al de Tekken. No sé si tú llegas a jugar Tekken. Sí. Que eran más poligonales los monitos, pero ya tenían una rotación, digamos, 360 grados el ring, por decirlo de alguna manera, güey. Que eso fue así como de, no mames, güey, está genial, cabrón. Sí, de hecho, por eso hablamos, ¿no? En el episodio pasado, que cuando Rare se empieza a asociar con Nintendo y empieza a sacar todos los juegos estos que parecían ser tridimensionales, pero realmente no lo eran, porque nomás eran pre-renderizados, diseñados con anterioridad y nada más pegados en el cartucho para que los pudiera correr. Pero te dan la ilusión de que todo está en tercera dimensión. Ejemplo, Donkey Kong Country y Killer Instinct, pero no era así, güey. Star Fox. Star Fox también era algo parecido, ¿no? Bueno, entonces, antes del Nintendo 64, Nintendo buscó expandir la Super Nintendo con un periférico de CD-ROM. La ruptura pública con Sony en el CES del 1991 derivó en que Sony desarrollaría de forma independiente la PlayStation. Nintendo, buscando recuperar la vanguardia técnica, anunció en agosto de 1993 una alianza estratégica con Silicon Graphics, SGI. Recordemos que Nintendo y Sony trabajaron. Sony tenía
la tecnología para el disco compacto, que ya hablamos en el episodio de cassettes que la desarrolló junto con Philips, para darnos en la madre, pero eso era nomás para CD de audio. Entonces, Sony lleva la misma tecnología, pero para adaptarla a la transmisión o al almacenamiento de datos, que directamente se podía aplicar al rubro, al negocio de los videojuegos. A la consola. ¿No? ¿Qué fue lo que pasó? Que dentro de las negociaciones que vea Sony, que Sony hizo con Nintendo, Nintendo le cedía los derechos de sus personajes a Sony. ¿Qué fue cuando dijo? O sea, era como que lo que Sony pretendía, quedarse con los personajes de Nintendo. Entonces, bien avivado. Nintendo, cuando empezó a ver este pedo y empezó a darse cuenta de lo que estaba pasando, corta la relación con Sony y le dice, no, güey, no te voy a dar mis personajes, no mames. Te vas a quedar sin me llevo mi balo. Te vas a quedar sin la tecnología, ¿no? Está bien. Pero me llevo mis personajes. Y se me hace que hizo lo correcto. Sí, porque si no al final le hubiera pasado como al Showbiz Pizza. Al Showbiz Pizza, ¿no? Pues al final se iba a quedar sin nada, cabrón. Entonces yo creo que sí hizo lo correcto, pero sí lo atrasó unos años. O sea, esta decisión a lo mejor pudo haber renegociado con Sony, o no sé, alguna otra cosa, güey. O desde el principio ponerse abusado para ver cómo está el contrato, ¿no? Pero lo atrasó. En materia de lo que iba saliendo y de lo que iba siendo tendencia, sí se alcanzó a atrasar. Sí, porque según yo también me acuerdo que en aquel entonces había muchos títulos que salían de Nintendo, de Super Nintendo. Había muchos títulos, güey. Nintendo 64 se estaba abriendo ese camino, pero como que no convencía a todos porque no había muchos títulos. Entonces, tú como niño preferías tener pues cantidad y no calidad, cabrón, ¿no? Sí, realmente. Que al final, como niño y todavía hasta la fecha decides 3, 4 juegos, güey. Digo, realmente es muy complicado. O bueno, ya a lo mejor los morros de hoy en día son diferentes y sí tienen una amplia gama como para decir, hoy mañana y así, ¿no? Yo me acuerdo que eran 3 o 4 juegos los que yo jugaba y tan. O sea, no más, güey. Sí, así era, güey. Pero, bueno, el chiste también es que Nintendo como marca se empezó a hacer vieja para la gente que llevamos creciendo en ese entonces. Porque cuando sale la Nintendo 64, algunos teníamos 8, 7, 9, 10, 11, 12. O sea, ya éramos una generación que pues ya más iba... o menos entre 8 y 12, dependiendo más ya o iba menos. creciendo. Entonces ya la percepción de lo que nosotros aceptábamos como chido o no, ya era diferente, güey. Sí, güey. Porque pues, Nintendo siempre fue como de cosas muy básicas para niños pequeños, ¿no? Digamos. Injustamente, ¿no? Por el hecho de que pues, hasta entonces lo único que conocíamos era Nintendo, güey. Sí, pues si acaso alguna que otra gente tenía Sega, ¿no? Pero aquí era muy raro el que tenía Sega. Más bien en Estados Unidos. Yo jamás conocí a alguno de mis amigos, ya sea en el colegio o acá por mi casa, que tuviera Sega, güey. Yo no conocí a nadie, güey. Todos teníamos Nintendo, pero bueno, unas ciertas decisiones que tomó Nintendo en el brinco de la Super a la 64 fueron los que propiciaron que fuese percibida de esta manera. O sea, Nintendo tejió la cuerda que se colgó para acabar pronto, ¿no? Sí, pero y creo que hasta la fecha sigue por la misma línea, güey. Nada más como que sí se ha ido actualizando en ciertas cosas, se ha adaptado, pero sigue manejando, digamos, la misma línea con sus mismos personajes, güey. El hardware fue desarrollado principalmente por un equipo de SGI liderado por Jim Clark y Tom Tura, MIP, el R43001 de 64 bits. Su procesador, el Reality Coprocessor, encargado del audio y los gráficos, era capaz de manejar efectos de iluminación y filtrado de texturas que sus competidores de 32 bits no podían ejecutar de forma nativa. Su memoria implementó la tecnología RDRAM de Rambus, que ofrecía un ancho de banda significativamente superior al estándar de la época. Entonces, pues prácticamente pues llegó con más fuerza. O sea, el que les diga que el PlayStation y que el Sega Dreamcast, era el Dreamcast, ¿verdad? Eran superiores a la Nintendo 64, no es cierto, güey. O sea, simplemente esta era una consola de 64 bits. Y el PlayStation y el Sega eran de 32, güey. O sea, era la mitad. Ajá. Entonces, por potencia, la consola de Nintendo era muy superior a la PlayStation. Pero no fue superior en muchas otras cosas que eran más importantes que la potencia. Nintendo eligió el cartucho por encima del CD-ROM.
argumentando que el cartucho ofrecía rapidez de carga, mayor durabilidad y dificultad de piratería. Pues sí, sí, es cierto. Sin embargo, el cartucho del 64 tenía una capacidad máxima inicial de 8 megas a 12 megas, que ya con el tiempo se extendió hasta 32 megas. Pero un CD-ROM almacenaba 650 megabytes. O sea, Ajá. era una diferencia abismal. Esto limitó drásticamente las cinemáticas, el audio orquestal y provocó la fuga de desarrolladores clave como Square de Final Fantasy VII hacia Sony. Sí, porque yo me acuerdo que cuando querías jugar lo que sea de CD, se tardaba al cargar, ¿no? Ya sea para cargar el inicio, la presentación, que empezar el juego. Ya ves que te salía, depende del juego, era el loading. Y se iba llenando cargando una barrita, sí. unos cuadritos. Y luego aparte de las cinemáticas, ¿no? O sea, te ponían, había muchos juegos, por decir, de Disney, ahorita me acuerdo. El de Tarzán. O unos años antes, más pegado al lanzamiento, el de Hércules, ¿te acuerdas? El de Hércules de PlayStation. Traía sus cinemáticas que eran pedazos de la película, güey. Y eso a nosotros que de Super Nintendo lo máximo que veías, si acaso, güey, era una imagen arriba con letritas abajo, güey. La foto. Como o sea, que dice una foto wey. Y toda pixeleada. El hecho de que tuvieras una cinemática de una escena de la película era como, no mames, güey, qué pedo, ¿sí o no? Güey. Entonces ellos este tipo de cosas no las tomaban en cuenta cuando realmente era para donde el mercado se estaba moviendo. Sí, que era como que llevar esa parte de lo que tú ya viste y viviste a lo que estás jugando, güey. Que decías, mira, está perrón, güey. El Virtual Boy, lanzado en agosto de 1995, fue una promoción con la primera consola capaz de mostrar gráficos 3D reales mediante un visor estereoscópico. Fue diseñado por un Gunpei Koi. El Koi. El genio detrás del Game Boy original. Tecnológicamente era muy limitado. Por razones de costo y salud, solo podía mostrar 2 colores, el rojo y el negro, ya que si usaban LEDs azules o verdes era demasiado caro en ese momento y quedabas hasta ciego, yo creo. El concepto falló porque ni era portátil, requería una mesa, ni era realidad virtual, no detectaba el movimiento de la cabeza. Y era una reverenda mamá de esa cosa. O sea, el Virtual Boy lo que era... Unos pinches... Era un pinche visor así como el de Apple. Así. Un visor y te lo ponías así y tú ahí estabas viendo como lo que estaba pasando, pero realmente es que tenías que estarlo moviendo con el control. Entonces, pues... O sea, no era realidad virtual porque a la hora que tú le dices así, pues no pasaba nada, güey. No, nada más en vez de verlo en la televisión, pues lo veías directamente en los ojos, güey. Y era de color rojo, güey. Ni siquiera me acuerdo si a la hora de voltearte como que la pantalla, o sea... Movía la cámara, creo que no. Yo nunca lo tuve, güey. Pero sí lo jugaste en alguna tienda departamental, ¿no? Es que había algunos juegos de maquinita que eran supuestamente de Virtual Boy, güey. Entonces, por eso medianamente me acuerdo cómo era la situación. Yo no lo tuve, pero me acuerdo sí haberlo jugado en las tiendas departamentales, güey. O sea, te digo que ibas a Fábricas de Francia o ibas a pinche Nuevo Mundo, lo que quisieras aquí. Y ahí estaba exhibido, güey. Entonces lo podías jugar con él, pero era una reverenda mamada, güey. Era una patada en los huevos. Era una chingadera. Pero bueno. Güey. El sistema fue un desastre crítico y comercial casi inmediato. Las advertencias de Nintendo sobre fatiga visual y posibles convulsiones asustaron a los padres. Solo se lanzaron 22 juegos en total y vendió apenas 770,000 unidades a nivel mundial. Una cifra humillante frente a los 118 millones de la Game Boy. Debido a esto, Nintendo canceló el soporte del Virtual Boy, en menos de un año para mover todos sus recursos marketing y desarrollo a la Nintendo 64. Esto dejó a la empresa en una posición vulnerable. Si la Nintendo 64 fallaba, Nintendo estaría en peligro real. Sí, güey. Pues es que estaba más cómodo y más fácil el Game Boy. Y ese sí era portátil. Pues que del Game Boy no esperabas mucho, güey, porque pues era aquí tú lo veías, ¿no? Pero el Virtual Boy, a lo mejor si te lo hubieran marketeado de una manera menos estúpida... Lo único que no me acuerdo, ¿por qué ocupaba la mesa? Pues para poner la consola, güey. Ya. No, pues no. Entonces... O sea, es que no. Misma, y eso decía, no, es que esto es 100% realidad virtual, como lo viste en las películas. No es cierto, güey, no es cierto eso. O sea, y hasta me acuerdo que en los comerciales salían unos niños haciéndole así con las manos y todo el pedo. Y tú dices, huevo. Porque me voy a poner unos guantes y lo voy a hacer así. ¿Llegaste a ver una película de los 90 donde se supone que es, creo que el hijo del presidente y tiene un guardaespaldas que es de color? De esas de bajo presupuesto de Disney, güey.
que supuestamente lo lleva a una plaza comercial y el morro se pone a jugar en un aparato de realidad virtual. Pero ese es una circunferencia de, ¿qué te gusta? De unos... 1 metro. Pues ponle, así. Pero tú estás como anclado o amarrado y traes los lentes, traes los guantes y ahí sí te puedes mover en 360 grados, güey. Yo ese jamás lo vi aquí, güey. Pero yo creo que no debe haber sido cierto. No sé, digo, era lo que iba. ¿Ese realmente sí existió? No creo. No había la tecnología entonces para hacerlo, güey. Acuérdate que la primera tecnología de esto que más o menos empezó a funcionar de esa forma fue el Kinect de la 360. Sí, cierto. Y eso fue que hasta el 2009, 2008, 2010. Ajá. Sí, porque... Se tardó un chingo de tiempo. Bueno, teníamos el tapetito del Nintendo, güey, del que corrías para las Olimpiadas, güey. Y de ahí... Pero no era realidad virtual, güey, porque tú tenías güey, porque le hacías así, cabrón. No, pero tú tenías que ir como que activarlo con el movimiento, güey. Luego decías trampa, güey, porque en el de salto de 3, ya es que era de triple salto, era 1, 2, 3. Pues le decías 1, 2, 3. Entonces, no, cabrón, volabas, güey. Nunca le dices así, güey. Pinche vato tramposo, güey. Y luego también de esos de realidad virtual, ¿cuál otro había, güey? Porque yo me acuerdo que había otro. ¿Pero cuál era? ¡Ah! Nosotros aquí en Guadalajara lo más que llevábamos en aquellas épocas de realidad virtual, como el de la película que te platiqué, eran las fiestas de octubre cuando te metías al juego que era como una nave espacial. Ajá. Donde tú te sentabas, veías la pantalla y supuestamente ibas como pues en el espacio, o depende, pues, tiene diferentes, güey. No sé si te has subido ese. No me subí. ¿No? Pero sí me acuerdo que pues era como... y eso que no es realidad virtual, güey, porque también... Como un tipo tráiler, ¿no? Que sí. le ibas haciendo así y ibas viendo que se movía el dinosaurio y la chingada. Sí, güey, así, güey. Pues eso era lo más que llegaba. Es que no había, güey. Realmente realidad virtual como tal no existía, güey. Entonces el hecho de que esos güeyes hayan hecho una cosa toda rara y lo hayan marketeado como la auténtica realidad virtual, pues era una patada en los huevos, güey. Entonces realmente creo que no era tanto el odio hacia la consola, sino el engaño que nos quiso hacer Nintendo, güey. Por eso nadie lo... No, güey, fue las dos cosas, güey. Por eso todos la odiábamos, cabrón. Originalmente prevista para finales del 95, la consola sufrió múltiples retrasos. Las fuentes originales citan la necesidad de pulir el software para asegurar el impacto de 3D. Sin embargo, análisis retrospectivos sugieren dificultades en la optimización de los microcódigos de procesamiento gráfico, que eran extremadamente complejos para los desarrolladores externos. Que pues supongo que sí, güey, porque pues era una nueva tecnología que se estaba implementando, güey. Aparte de los retrasos, Hiroshi Yamauchi, presidente de Nintendo, estaba convencido de que no podían permitirse otro hardware mediocre, motivo por el cual decidieron lanzar la consola con solo 3 juegos en Japón. Uh-huh. Priorizando la perfección de Super Mario 64 sobre la variedad del catálogo. El Virtual Boy fue criticado por ser una experiencia solitaria y visualmente incómoda. Mucho, ¿no? Muy. Sí, güey. Y Nintendo respondió diseñando la 64 como la máquina de la interacción social, siendo la primera consola de la historia en incluir 4 puertos de control integrados de serie, alejándose del concepto de visor individual del Virtual Boy. Todos estos factores permitieron que la PlayStation de Sony tomara una ventaja en el mercado que ya nunca pudieron recuperar. ¿Por qué? Porque la Nintendo se estrenó en junio del 96 uh-huh. y la PlayStation se estrenó en septiembre del 95. O sea, uh-huh. casi les dieron un año de ventaja, güey. Uh-huh. Ya para cuando quisieron recuperar el mercado, ya no pudieron. No, pues no, güey. Ya tenían mucha ventaja. Aunque fíjate que eso que estás mencionando, la neta, fue muy chido. Uh-huh. El hecho de que tuviera 4 puertos. Uh-huh. Que también conllevaba a que compraras 4 controles si es que los necesitabas. Uh-huh. Acá, por ejemplo, con mis carnales, pues somos 3, güey. Entonces, pues nomás era tener 3 controles, pero el pedo era ponernos de acuerdo para jugar uno, güey. Que casi por lo regular, los juegos que les gustaban a mis carnales a mí no me gustaban, güey. ¿Ustedes no tenían 64? No, pero como ejemplo de familias donde a lo mejor tenían 2, 3, 4 morros, que a lo mejor está chido ciertos juegos, pero pues no le ibas a sacar el provecho tan chido, güey. Es que eso era muy enfocado como a los juegos digamos, de fiesta, ¿no? Ándale. Uh-huh. Que eran las carreritas estas multijugador de Mario Kart, uh-huh. el Mario Party, las partidas estas de GoldenEye que eran un chingo, güey. Uh-huh. Pero realmente es que
A mí por lo menos nunca me tocó ni estar en algún lugar donde las estuvieran jugando, ni yo participar jugando en ellas. Sí, fíjate, yo eso sí, güey. ¿Sí? Sí, porque... Bueno, las de Mario Kart sí. Para el 64 sí varios de mis amigos lo tenían, güey. Uh-huh. Y era más común jugar ya sea el de Mario Kart o el de Golden Knight, Uh-huh. que eran los más clásicos para jugar multijugador. Y se ponía chido, güey. Los 3 juegos con los que se lanzó el Nintendo 64 en Japón el 23 de junio de 1993 fueron Super Mario 64, desarrollado por Nintendo EAT, que pues obviamente era para garantizar la misma fórmula que se repitió en Nintendo y Super Nintendo, ¿no? Y ahora 64. Y ahora posteriormente el 64, que ya veías un Mario tridimensional que ya se podía mover para donde tú quisieras, güey, y no nada más lineal o de para arriba para abajo como en el caso de Super Mario 2, ¿no? Que estuvo chido, güey. Luego fue el caballo de batalla de la consola. Estableció el estándar de la industria para el movimiento de cámaras en entornos 3D y el control analógico. Que pues ya era algo muy... Pues es que ya ver a Mario moverse para donde tú quisieras estaba perro, güey, la neta. Y para eso han estado los pads analógicos para poder mover la cámara y esas cosas. Fue un éxito de crítica y se convirtió en el juego más vendido de la consola, con más de 11 millones de copias. El número 2 fue Pilot Wings 64, desarrollado por Nintendo y Paradigm Simulation. Este juego fue desarrollado en gran parte en Estados Unidos por una empresa especializada en simulación de vuelo profesional. Servía como un demo técnico para mostrar la capacidad de generación de paisajes a gran escala y la profundidad de campos sin la niebla excesiva que afectara a otros sistemas. Que ese estaba chido, ¿sí lo llegas a jugar? Que era el típico... nada más me acuerdo de algunas misiones, porque no lo jugué, no lo terminé, güey. Es que era medio aburrido, güey. No porque el hecho de que te soltaban en el aire y tenías que caer en un punto exacto, pues estaba medio complicado, güey. Pero la neta, toda la atmósfera de 3D sí le sacaba provecho, güey. Recordemos también que el Pilot Wings fue uno de los juegos que también salió para los primeros juegos que salieron de la Super Nintendo. Uh-huh. Que también fue de los que venían en paquete inicial. Y Pilot Wings fue importante para la Super Nintendo. Entonces, como que agarraron lo más seguro de así de cosas que no pues, le vamos a fallar. Algo que ya conocíamos nosotros para decir, mira, esto es el siguiente nivel de estos que ya jugamos, güey. Para escalarlo al Nintendo 64, ¿no? Sí, y como dices, para no errarle, porque el pinche Virtual Boy no se dejó en los calzones. Ahora, Super Mario 64, ¿no? Uh-huh. No nos brinquemos tan rápido ese tema. Fue un juego... ¿Te acuerdas cuando ibas? Ahí sí debes de haber acordado, güey. Que ibas a los... Una vez más a los tiendas departamentales o a los centros comerciales y lo tenían exhibido. Y la imagen esa que estaba el Mario tridimensional y que abajo decía Press Start y atrás estaba Mario en todas las pantallas. Pues no mames, güey. Eso para nosotros era así como, no mames, güey. ¿Qué pedo? Este güey está en tercera dimensión. Eso fue algo... Luego, yo supe de que... maravilloso. No recuerdo en qué mundo es donde hay un espejo, güey. Un espejo muy grande y Mario se ve reflejado, güey. Pero yo tengo entendido que todo eso no es un reflejo, güey. Sino que es el mismo juego que tú estás jugando, pero a la inversa, güey. Entonces, por eso cuando te mueves a la izquierda, en el espejo se mueve a la derecha, güey. Sí, está invertido, pero no es porque sea un reflejo espejo, güey, sino porque dentro del procesamiento estás haciendo dos cosas al mismo tiempo, que fue también otra de las cosas revolucionarias para el tiempo del Nintendo 64. Sí, o sea, fue un juego que aparte de que se veía completamente revolucionario a los ojos de un niño de los 90s, de los 95, 90 por ahí, también fue revolucionario en sus mecánicas de juego. Sí, o sea, no fue tan sencillo así como, pues sí, güey, nomás se ve muy bien. No. No nomás corres y brincas. No. Tan sencillo como esto que dices, güey. Era mundo abierto, güey. Tú ya podías explorar para donde quisieras. Te podías mover para donde tú quisieras. Sí, ya no era de, lineal y vamos a... Empieza el nivel aquí saliendo del castillito y se acaba en la banderita. O sea, ya no era eso, güey. Y eso para nosotros, o sea, el hecho de que tú pudieras explorar un videojuego como tú quisieras, era una libertad que no habíamos tenido nunca, güey. Y más porque nosotros que veníamos desde el Nintendo de Mario 1, que te acuerdas tú que no te podías regresar para atrás, güey. O sea, todo era para adelante, güey. Avanzabas y la pantalla ya no te dejaba, güey. Porque como quien dice el procesador o el cartucho había eliminado, güey. Entonces ya no había nada, güey. Por eso no te dejaba echarte para atrás.
Porque la memoria que necesitaba la estaba procesando para adelante, güey. Que era otra de las cosas chidas. Que ya con esta nueva tecnología decías, mira, pues, para donde quieras, para donde quieras. Yo la neta no jugué Super Mario 64 hasta ya posteriormente cuando empezaron a salir los emuladores. No lo jugué. Más que los demos que jugabas en la tienda, güey. Porque una vez más yo no tuve el Nintendo 64. Pero, sin embargo, sí era muy destacable el hecho de todas las mejoras que tenía o sea, era evidente, güey. Sí, pues ya desde que veías al mono bien hecho, güey, ya le veía los ojos, las pupilas, el bigotito ya bien, güey, no mames. Y una cosa que me acuerdo muy chida, güey, también, esa que era como muy icónica cuando te dabas el tiro contra el Bowser. Simón. Que lo agarrabas y lo mareabas y luego lo agarrabas de la cola y le dabas vueltas, güey. Simón, güey. Que mucho tiempo esa imagen de Mario girando a Bowser fue como muy insignia de Nintendo, sí, güey. Entonces tuvo muchas cosas importantes que hasta la fecha hoy siguen destacando. Por ejemplo, ahora que salió la película de Mario Galaxy y que sale la carta que le deja la princesa Simón a Mario cuando se va a explorar la galaxia, es la misma carta que le deja en Super Mario 64, ¿no? Entonces muchas cosas de Super Mario 64, muchas cosas fueron muy icónicas. Usted y yo no la recordamos tanto porque pues ya no fue un videojuego que hubiéramos jugado como que a full, ¿no? Sí, no, porque ya estábamos grandes, güey. Ya nosotros teníamos otros intereses de otro tipo de juegos y no el clásico de rescatar a la princesa, güey. Bueno, ahí le va este dato impactante. Saikyo Habu Shogi, desarrollado por la compañía Z, no era un videojuego de aventura o acción, sino un simulador de shogi, ajedrez tradicional japonés. Bien chido, está bien chido, güey. El juego llevaba el nombre de Yoshimaru Habu, quien en 1996 era una superestrella en Japón. Acaba de hacer historia al ganar los 7 títulos mayores de shogi simultáneamente. Era esencialmente el Michael Jordan de la estrategia japonesa, a esos niveles, ¿eh? Nintendo quería demostrar que la Nintendo 64 no era solo para niños. Al lanzar el juego de shogi con la imagen de Habu, buscaban atraer a padres y adultos mayores al nuevo hardware de 64 bits. Como no nomás queremos a los chiquitos, sino también ya a los veteranos. Este es el tercer juego que se lanzó con la Nintendo 64 del que les hablábamos. Pero, ¿qué más pasó ahí? Este juego es un desconocido total en Occidente, ya que jamás salió de Japón. El shogi es extremadamente complejo y sus piezas están marcadas con kanjis, caracteres japoneses. Localizarlo para Estados Unidos o Europa habría requerido no solo traducción del texto, sino reeducar a todo un mercado sobre un juego de mesa que no conocían. Cuando la consola llegó a América en septiembre del 96, Nintendo decidió que presentar el 64 con el juego de mesa japonés aburrido dañaría la imagen de potencia gráfica que querían, pues, obviamente proyectar. Por eso, Occidente, el lanzamiento se promocionó con una alineación de solo 2 juegos, Mario y Pilot 64. Y realmente lo que viene siendo el shogi aquí en Occidente ni se conoce, güey. Entonces no podías mandar, o sea, no podías meter ese tipo de juego porque, 1, no nos interesa y 2, no lo entendemos, güey. No, güey. Porque según yo, sí está complejo, sí tiene unas reglas medias mucho más complicadas que el ajedrez, güey. Entonces, pues ya desde ahí dices... Y aparte son fichas que tienen símbolos en los kanji. Japonés, güey. Entonces, y cada kanji, pues dices, no mames, güey. Pues ya, ahí fue. Bueno, muchos coleccionistas occidentales descubrieron la existencia de este juego años después de forma accidental. Al buscar la lista completa de juegos de Nintendo 64, encontraron un código de producto que no correspondía a ningún juego americano. Durante años en los albores del internet se rumoreó que era un juego secreto, una pieza de software de desarrollo o un juego maldito. La bruja de Blade. Hasta que se confirmó que simplemente era un juego de ajedrez japonés que nadie quiso importar o que más bien a nadie le importó. Sí, no, es que es un juego muy tradicional de allá. Entonces, pues el nicho pues es exclusivo de ahí, güey. Entonces ese chinito japonés del ajedrez, del shogi, fue una estrella en Japón. Sí, sí. Pero pues no por más que Nintendo quiso... Según yo, ese tipo de juego lo usan mucho, pero gente ya adulta, güey. Pero es lo mismo, güey. O sea, aquí esa madre no convenció a nadie nunca porque para que ibas a pagar $150 de la consola más $80 del juego para jugar algo que puedes jugar en un tablero $5 en tu casa, güey. Sí, no, y aparte te digo, pues la neta, a mí no me interesaría
Ni aprenderlo ni jugarlo. Había juegos de Nintendo de ajedrez y de cosas así. ¿Algún día los jugaste? Sí. Y era así como... Pues era lo mismo. Pero eran bien aburridos, güey. Era así como... Cuando estás jugando Nintendo no quieres hacer eso, güey. Si tú quieres jugar un juego de ese nivel intelectual, pues te pones a jugarlo en físico. Ah, de veras. ¿No? ¿O no? La diferencia es, por ejemplo, que acá, pues de alguna manera te enseñaban y si tú querías hacer un movimiento, pues te decía, o sea, no se podía, güey. Pero tampoco te explicaban. Pero eso me hacía todavía más frustrante porque nomás era, no se puede. Sí, y ya. Entonces, ¿qué? ¿No? Entonces, ¿para dónde le doy? Sí, güey. En cambio, cuando juegas con alguien, pues ya te dicen, no, güey, pues ese no, pues, porque este es así asado, güey. Sí, güey. Realmente, esos juegos de simulación de juegos de mesa, de pensar, no. A mi parecer nunca tuvieron motivo de existir, güey. Pero ya ves que. Pues sí, hubo una temporada donde yo me acuerdo que tanto Super Nintendo. Más bien en Super Nintendo sí salieron varios, güey. ¿Te acuerdas de el clásico de... el de las preguntas? El de las preguntas. Jeopardy. Sí. Ese lo jugué yo en Super Nintendo, güey. Sí, y también estaba el Family Feud. Ese que era el Family Feud, güey. Y luego estaba el otro, el de que girabas la ruleta, güey. ¿Cómo se llamaba ese? El de los 100 mexicanos dijeron, güey. Algo parecido había. No, ¿cómo se llama? Tínale al precio, tínale al precio. O sea, con de esos tipos de juegos interactivos que decías, mira, pues está chido, güey. Pues a mí siempre se me hicieron muy aburridos. ¿Sí? Es que para mí el concepto de jugar videojuegos pues era hacer algo que no fuera de mesa. Divertido y emocionante, güey, ¿no? Porque también había la adaptación de Monopoly de juegos de mesa, ¿te acuerdas? Sí, güey. Nunca la jugué, pero pues ahí estaba. No, ese sí se me hacía aburridón, güey. Ese está más chido de veras. No. Pero bueno, cada quien, ¿no? El nombre de Nintendo Ultra 64 fue una referencia nostálgica y una declaración de poder. En las series como la Ultra Hunt y el Ultra Machine, creados por grupo Yokoi. En la guerra de bits de los 90s, el término Ultra enfatizaba que la máquina era sustancialmente más poderosa que la PlayStation de 32 bits y la Atari Jaguar, que se promocionaba como 64 bits, pero con arquitectura interna distinta. Entonces, la eliminación del Ultra ocurrió apenas unos meses antes del lanzamiento de la 64. La razón oficial y más documentada es que la empresa Konami poseía los derechos de la marca Ultra para su división de publicación de software en Estados Unidos. Se llama Ultra Games. Entonces, para evitar litigios internacionales y unificar la marca, Nintendo decidió simplificarlo como Nintendo 64. Y pues quedó chido, güey. Buscaba un nombre único y universal y el Nintendo 64 era fácil de entender en todos los idiomas y ponía el foco directamente en la ventaja técnica, los 64 bits, sin adjetivos que pudieran sonar infantiles o anticuados en el mercado europeo y americano. Pero durante mucho tiempo sí fue conocido como el Nintendo Ultra 64 cuando se estaba desarrollando. Yo nomás lo conocí como Nintendo 64, güey. ¿No te acuerdas? No, güey. Incluso tenía su logo, güey, Nintendo, y luego decía el Ultra así como con un circulito. Ah, de Killer Instinct. 64. Ultra. Y de hecho muchos morros pensábamos eso, güey. Ajá, que era por Killer Instinct. Que era porque te acuerdas que el Ultra Combo. Simón. Que era porque tenía algo que ver con Killer Instinct, güey. Pero muchos morros lo pensábamos, pero pues estas madres ni sabíamos ni qué, güey. Pues en aquel entonces... No te ponías a filosofar sobre muchas cosas. Y aparte no teníamos acceso a toda esta información. Aunque hubieras querido entenderlo, no hubieras podido. Porque, pues le hubieras preguntado a tu papá, güey. Nadie sabía, güey. Era muy poca la información que se revelaba y que era en revistas y caso. Sí, güey. Pero pues no venía la información que tú querías. No. Te daban la información que pues salía en el mes, güey, y ya. Tenías que haber comprado un especial de... Ándale. De esos de... O si no, ya ves que al final creo que venía un número donde tú podías llamar y preguntar. Hacer tu pregunta y luego si era seleccionada y estaba interesante la ponían, güey. Pero no, o sea, eran cosas que no. Y ya simplemente así, pues lo cambió. Pues ya me vale, ¿no? O sea, ya no ahondabas tanto. Pero el nombre de Nintendo Ultra 64 sí fue algo muy... Que estuvo ahí rondando unos años, unos meses, güey, no sé. ¿Y cuáles eran tus juegos favoritos? ¿De Super Nintendo? ¿O de 64. No, de esos, de los pocos que llegaste a jugar, güey. Es que, mira, la neta de cabrones, yo creo que de 64 yo nomás jugué el Mario 64, el Mario Kart 64, el GoldenEye. Si acaso habré jugado por ahí alguna vez el Banjo-Kazooie. El Donkey Kong, tuviste que verlo jugar. El Donkey Kong 64 no lo jugué, güey. ¿No lo jugaste? ¿Sí lo jugaste? Sí, güey. Y ya, güey, no jugué más. De hecho, decían que el Donkey Kong era una copia de entre Mario 64
y Banjo-Kazooie. Sí, pues, Que era, haz de cuenta, una fusión entre esos dos. pues Y es salió que el Donkey Kong. tenía que ser, güey, porque pues el desarrollador era Rare. Entonces, así como... No, güey, fue una consola que yo realmente casi no exploré, güey. Había un juego, ese no me gustaba mucho, güey, pero lo jugaba con un amigo que sí le gustaba, güey. Que era Clayfality. Que eran unos pinches monitos de pelea, pero eran diferentes cosas. Como un mono de nieve. Ándale, el mono de nieve y... Sí. No recuerdo quién más salía, güey. Eran como 6, 7 peleadores. Digamos un tipo Street Fighter, pero en monitos de arcilla, güey. Ah, como Celebrity Deathmatch. Ándale, algo así, güey, Simón. Y de eso me acuerdo mucho. No me gustaba, pero me acuerdo mucho chido, de ese, ¿no? güey. Yo me acuerdo haberlo jugado en emulador y ya... Pues te entretenías un ratito, güey. O sea, no era así como que tú dijeras... Es que miran, lo que pasa es que nosotros les dijimos, cuando sale la Nintendo 64, nosotros ya estábamos creciendo. Ah, ya le habíamos brincado. Y algunos incluso ya estaban en la secundaria cuando salió eso, otros no estábamos, pero o sea, ahí ya como que ya el cambio generacional ya estaba pasando, güey. Entonces, ya Nintendo se veía como una marca de juegos para niños, güey. Entonces tú ya le tirabas, tú ya lo que querías era una Play, porque en la Play estaba, lo hemos hablado, los Resident Evil, que eran así como el 2 y el 3, ¿no? Porque el 1 como que se me hace que nunca tuvo mucha... Es que el 1 era muy difícil, güey. Entonces, si tú lo querías jugar, era muy complicado y muy difícil, por lo cual no podías avanzar. A diferencia del 2, que el 2 ya era más amigable, sí era difícil, pero te daba esa oportunidad de que desarrollaras tu destreza, güey. Y en el 1 no, güey. Y había unos ciertos acertijos que sí te dabas mucho en entender qué es lo que tenías que hacer, güey. Porque, pues, como les dijimos, antes no había guías ni nada. O sea, era la brava y dale. Piénsale, güey, a ver qué pedo, ¿no? Entonces, ya nosotros lo que queríamos era como buscar juegos más acorde a nuestra edad, güey. Sí, de un chavo, ya de un joven, no tanto de un niño. O a lo que se percibía como chido por la gente de nuestra edad, ¿no? Porque eso ya era como muy de niños, güey. Sí. Entonces, ya por eso muchos de nosotros ni siquiera le hicimos la lucha porque nuestros papás nos compraron el 64, sí, porque ya aparte, tú ya le estás... Según yo era caro, ¿no? El 64 era según caro, yo estaba caro. A diferencia de de un PlayStation 1 o un Nintendo Super, creo que sí era... No recuerdo en cuánto estaba el 64, güey, pero según yo sí era un... El Nintendo 64, el precio en Estados Unidos era $150. Que ajustado a la inflación son como $410 de ahorita. No está tan caro, creo que hay consolas más caras ahorita. Pero, pues no justificaba el gasto, güey, porque los cartuchos, o sea, la consola no estaba tan cara, porque más o menos la Play costaba lo mismo. Pero los cartuchos sí eran muy caros, güey. Había algunos que llegaban a costar hasta $80. O sea, te costaban casi lo mismo. Bueno, no, pero la mitad de lo de la consola, dices, pues no mames, güey. Ah, mejor dos consolas. Y los de Play te salían en 30, 20, 40. No, sí, y si ibas al tianguis te salía más barato. Y efectivamente eso, Nintendo lo que buscaba era que no lo piratearan. Más caro, pero sin piratería. Entonces ahí pues ya era una guerra como... Nintendo estaba librando una batalla diferente, güey. A lo que el mundo requería entonces. ¿Y sabes qué otra de las cosas que se me hacía chidas que según yo ya no salió hasta muchísimo tiempo después? El color de los controles y la consola, güey. Eso se me hizo chido, güey. Que ya no era el típico color, gris, digamos, en blanco y negro. Y llegó la época de los colores, güey. Donde tú si querías un rojo, un azul, un verde, pues lo comprabas, güey. Pero fíjate que a mí se me hace que eso, lejos de hacer que la consola como que la percibieras más chida, hacía que la percibieras todavía más infantil, güey. Sí, pero se me hizo chido eso, güey. No estaba mal, güey. Porque según yo eso lo vuelve a tomar... El Play 4 con los colores, controles de color. No, porque, sé. por ejemplo, ¿ese que es Xbox? ¿O es Play? No, eso es Play. Que Play es de rojo y lo he visto de colores, güey. Porque luego sale la edición dorada y la edición, pinches ediciones así medias. Pues ya hicieron como skins, pero es que ya iban como enfocadas a otro mercado. Pero los colores de la Super Nintendo eran colores... Para empezar eran transparentes, ¿te acuerdas? Había unas transparentes. Estaba la blanca y estaba la verde, que a mí me tocó ver. Y había morada y roja y todas, pero el plástico era transparente, no era un plástico opaco. A mí sí me tocó verlo así de color duro. ¿Opaco, sí? Sí. Más bien era el GameCube, ¿no? El GameCube que era morado. Era morado. Y había de otros colores. Pero bueno, el chiste es que por algún motivo también en los 90s todo era de plástico transparente de colores, güey. Porque ¿te acuerdas que la iMac también era así?
Una Mac que era redondita. Ah, Simón, la Mac, sí. Una Mac que era redondita que venía en colores azul, Sí, amarillo. Entonces se me hace que estaba chido, a mí me agradaba, pero se me hace que sí hacía que fuera más infantil. Ah, que para niño chiquito. Creo que así lo percibía el mercado. Déjale explico, my friend. Todo esto era para lo siguiente. Los juegos más vendidos del Nintendo 64 son, número 1, Super Mario 64 de Nintendo con más de 11 millones de copias vendidas. Ah, ¿salió o no salió? ¿Fue negocio o no? Número 2, Mario Kart 64 de Nintendo con más de 9 millones de copias. El número 3, GoldenEye del 007 de Rare con más de 8 millones de copias. Lo que viene siendo el número 4 fue Legend of Zelda de Ocarina of the Time de Nintendo, más de 7 millones. Número 5, Super Smash Bros. Fíjate que ese no me gustaba, güey. A mí tampoco, nunca me llamó la atención. No, y más porque creo que tenía nada más 3 golpes y se jugaba, tenía su manera, pues, pero Pues es que nunca fui fan de ese, güey. Nosotros veníamos de otros tipos Yo de juegos necesitaba de los peleas. 6 pinches botones. Nosotros veníamos de otro tipo de juegos de peleas. Que este de Super Smash Bros. De HAL Laboratory tuvo más de 5.5 millones de ventas. Número 6, fíjate que este sí se me hacía chido, güey. Sí lo llegué a jugar, fue el de Pokémon Stadium de Nintendo. ¿Lo llegaste a jugar? Que fue la primera versión de Nintendo, con los primeros Pokémones de la primera serie, güey. No, güey. Porque después ya le empezaron a retacar con otros y luego que ya la Liga Naranja, la Liga Verde, la Liga no sé qué madres, güey. Y estaba muy chida, güey. No, güey. No, la neta, yo el Pokémon nunca le entré, güey. Estaba bueno. Que tuvo más de 5.4 millones de copias. Después viene Donkey Kong 64 de Rare con 5.2 millones de ventas. A esto le siguió el de, que fue, pues, para mí fue una copia, güey. El de Diddy Kong Racing, que fue, pues, una copia de Mario Kart, que era algo ya seguro, pero con otros monos. Tuvo 4.8 millones. En el número 9 está Star Fox de 64. Ese no me gustaba. De 4 millones. Porque como que el concepto de Star Fox no se me hacía chido, güey. No sé. No, estaba... Como que estar en la pinche navecita todo el rato, pues no, güey. No, Star Fox tiene fanbase grande, pero había mucha gente a la que no, como que no nos... Porque yo soy más de, por ejemplo, de primero te das el tiro y luego pues ya que la nave o la moto o lo que sea, güey. Como tipo Star Wars, vamos, ¿no? Que tiene su historia, vas caminando, Star Fox te das nomás el era tiro. estar en la navecita como que viendo... Todo el cabrón día, güey, no mames. Y después tenemos el número 10 que fue Banjo-Kazooie de la Rare con 3.6 millones de copias vendidas. Ese fue el top 10 de Nintendo en ventas. Pero también una cosa importante de la Super Nintendo es lo que decía my friend hace rato, que tuvo muy pocos títulos, güey. Entonces, como los títulos que hubo fueron títulos que desde el primer día hasta el último fueron top sellers, güey. Ejemplo, Mario 64, desde el primer día hasta el último se mantuvo entre los juegos más vendidos porque había muy pocos juegos de la consola y realmente prácticamente todos eran desarrollados o por Nintendo o por Rare. Sí, porque te iba a preguntar que si llegaste a conocer alguno de las tortugas, pero no había. No había, güey. Por lo mismo. Super Mario 64 se consolidó como el rey de la consola por 3 pilares fundamentales que la competencia no pudo igualar en años. Fue el primer gran juego que te decía, aquí está el mundo, ve a donde quieras, no tienes que ir izquierda o derecha, podías explorar el castillo, saltar cuadros en el orden que quisieras y recolectar estrellas a tu ritmo, lo que decíamos, ¿no? No había límites, era mundo abierto, haz lo que quieras, güey. Para una audiencia que estaba acostumbrada a ir de punto A a punto B, pues sí. La libertad de poder explorar era como, no mames, güey. Inventó el concepto de cámara de seguimiento. Antes del 96 jugar en tercera dimensión era frustrante porque no veías hacia dónde ibas. Mario 64 solucionó esto con el sistema del Lucky 2, que ajustaba el ángulo automáticamente. O sea, el monito de la nubecita que salió al principio, que es el que iba como que filmando todo, se mantenía en constante durante todo el juego. Esa era tu cámara. Y fue el único juego que utilizó casi todas las funciones del chip de 64 bits desde el día 1, filtrado de textura para que el pasto no pareciera píxeles grandes, iluminación dinámica y sombras en tiempo real. O sea que la calidad visual que nos dio en aquel entonces, la calidad de imagen era algo que se utilizaba los 64. Y no tenía precedentes para lo que no habíamos visto nosotros, güey, jamás. Pues no, güey. No nos alcanzaba. Entonces, por eso siempre se mantuvo como uno de los top juegos de Nintendo 64. El número 1, cabrón.
Sí, porque después viene GoldenEye del 007, que no solo fue un juego, es el título que salvó la relevancia de Nintendo 64 en Occidente y demostró que la consola podía competir con el PC, género más complejo. Fue desarrollado por un equipo novato en Rare, aproximadamente 10 personas, que la neta pues es muy poquito para un juego como este, güey. Muchos de los cuales nunca habían hecho, aparte, un juego. Originalmente se pensó como un juego de plataforma en 2D para el Super Nintendo. Luego como un shooter sobre rails tipo Virtual Cop. Y hasta que finalmente decidieron darle libertad de movimiento en 3D. El juego salió en 1997, casi 2 años después de la película. En términos de marketing, esto era un suicidio. Pero la calidad del juego rompió esa regla y la neta estaba chido, güey. Aunque una de las contras que tenía cualquier juego poligonal era de que las caras pues se veían como si hubieran sido aplastadas por un sartén. Sí. ¡Oh, el pinche sartenazo, güey! Entonces, porque había un juego de foot que era el Super International, que también veías a la cara del mono y todo así como, pues, todo medio raro, güey. Yo en el que me acuerdo que se veía eso era en el de Misión Imposible de PlayStation. Ah, ok. Ajá. Que también lo veía así, estaba la cara así plana, güey. Porque te acuerdas que ese güey se ponía máscaras, ¿no? Simón. Entonces en el juego también tenías la habilidad de ponerte las máscaras para hacerte pasar por y que si querías hacer tanto se quitaba la máscara y ya nomás era la misma pinche cara, nomás con la pupila de color diferente o con la greña de otro color. Y así sí, era como, es el mismo puto mono. Y de hecho, fíjate que, bueno, en Nintendo no, pero en PlayStation, cuando había uno de foot, que normalmente se canta el himno, cosas así, y te va pasando la cámara de izquierda a derecha y están todos formados, el comentarista te decía, güey, y discúlpenos las imágenes, pero es por la transmisión. Te decía, güey. Pinches culeros. El modo multijugador de 4 jugadores de GoldenEye se añadió a última hora. Steve Ellis, programador de Rare, lo escribió en apenas unas semanas, casi en secreto y sin la aprobación oficial de los directivos de Nintendo. Así aprovechó los 4 puertos de control de la Nintendo 64, convirtiendo a la consola en la reina de las fiestas y dormitorios universitarios, compensando la falta de otros títulos. Antes de GoldenEye, los shooters, Doom y Quake eran de ritmo frenético. Fue el primero en pedirte que no dispararas a todo lo que se movía, introduciendo misiones de espionaje, y si disparabas a un guardia en el pie, cojeaba, pero si era en la mano, soltaba el arma. O sea, sí, güey, si era un poquito más realista. Era más sofisticado, ¿no? Esto era revolucionario para 1997 e introdujo el concepto moderno de hacer zoom con una mira telescópica en consolas. Sí, güey. O sea, antes depende del arma que tuvieras, pues ya era la mira. Antes no se podía. No había eso, güey. Y luego yo también me acuerdo que uno de los primeros, después, por ejemplo, de Mario 64 y Pilot Wings, creo que salió Turok. Que sí, fue otro de los primeros juegos. También, ese de Turok. Que medio me acuerdo que eran como de dinosaurios, güey. Que tú eras como un indio, un apache, algo así, ¿no? No sé, güey. Pero sí era de dinosaurios. Ese de Turok fue el videojuego que llegó a costar $80, güey. Era el más caro. Entonces fue... Incluso las revistas de los medios especializados de Nintendo, incluso ellos mismos dijeron, güey, no mames, no compren esto, güey. No mames. Está caro. O sea, espérense a que baje el precio porque o sea, hasta los mismos medios le hicieron boicot a la consola por sus pinches decisiones pendejas, güey. Y después, aunque Mario vendió más, GoldenEye fue el juego que hizo que los adolescentes y adultos no vendieran su Nintendo 64 para comprarse un PlayStation. Ya que tenía la licencia y no podía ser más que de Nintendo. Superó los 8 millones de copias. Sin este juego no existiría fenómenos como Halo o Call of Duty en consola. Demostró que el sticker analógico de la Nintendo 64 era perfecto para apuntar con precisión. Y fue otra de las cosas nuevas que implementó Nintendo. El control, güey. Que ya no lo tenías que agarrar así, sino que ya lo agarrabas de acá, ¿no? Sí, porque traía los gatillos acá abajo, estaba medio raro, ¿no? El Z, que lo traía acá abajo. Que fue otra. Porque ya traía A, B y traía los amarillos. De este lado traía la cruceta. En medio traía el digital. El stick. Y de este lado traía los botones amarillos, ¿no? Que tenía A y B, que era el azul y verde, y los 4 amarillos. Sí, pero A y B esos eran para ataque, ¿no? Pues depende del juego, porque no me acuerdo, güey. Eran para brincar y ataque. Y los amarillos solían ser para mover la cámara, ¿no? A veces, o el ¿cómo se llama? El arsenal, güey, de armas. Sí.
También eso estaba medio confuso, güey. También a mí por eso no me gustaba mucho, porque como que tantos botones no seas bien... No, y aparte ¿Qué pues pedo, tenías que jugar así y con esta mano los otros botones de acá, güey. O sí, tener estaba una mano, raro, o tener una mano. Estaba raro, pero bueno. Ahora, así todo lo que quieran, ¿no? Le fue así súper bien y la chingada y esto y lo otro y lo demás y como quiera... Si te pones a verlo en términos de qué tan exitoso fue, pues sí fue exitoso, güey, porque fue una consola autosustentable. Su misma empresa la sostuvo, güey. No había pues, éxitos. Y luego si te estoy diciendo que los 3 primeros tenían 11 millones, 9 millones y 8 millones de copias, pues ya $50. Se supone que mano. hubo como 33, 35 millones de unidades vendidas de la Nintendo 64, ¿no? Que fueron una risa en cuestión a las 110 que vendió PlayStation. Pero estamos hablando de que de las 33 millones de unidades, una tercera parte de esos güeyes tenían el juego Super Mario 64. Una tercera parte de los usuarios. Entonces, fue un negocio redondo por donde lo veas, güey. Sí. ¿No? Pero no fueron tan buenas noticias para Nintendo, porque posterior a este pasaron cosas, o más bien a causa de este pasaron cosas que ya cambiaron el mercado del videojuego para siempre, ¿no? Sí, y aparte que venía Nintendo siendo el rey porque no tenía competidores, güey. Y por eso hacía lo que le daba su puta gana, güey. Entonces, por eso, pues todas las ganancias eran para él, güey. Entonces, como empezó a hacer sus sagas, también la gente, o sea, las desarrolladoras externas y el consumidor fueron como que, güey, aparecieron otras opciones y inmediatamente lo mandaron a la chingada. Pues sí, güey. Bueno, a mediados de los 90s, el mundo pedía experiencias cinematográficas. Sony respondió con el CD-ROM, pero Nintendo se atrincheró en el cartucho. Mientras la PlayStation ofrecía 650 megas para música orquestal y full motion video, la 64 luchaba con 8 a 12 megas y 32 posteriormente, ya cuando avanzó. Esto no era solo una diferencia técnica, era una barrera creativa. Los desarrolladores se sintieron como artistas a los que les piden pintar un mural en un sello postal. Pues no mames, ¿no? Nintendo argumentaba que los cartuchos eliminaban los tiempos de carga, lo cual sí era cierto, pero ignoraron que el público estaba dispuesto a esperar 20 segundos de carga a cambio de ver una cinemática que pareciera una película de Hollywood. Ah, fíjate que eso a mí siempre me castró, güey. ¿Qué, la cinemática? El tener que esperar, güey, a que se cargara la chingadera. Y más porque nosotros... No, güey. Y más porque tú y yo veníamos del hecho de que cuando estabas en la computadora y te decía, tan solo faltan 375 años para que se cargue. Es que lo que pasa es que usted no sabía el truco, güey. Le dabas A, lo ponías a cargar, y si no veías la pantalla se cargaba más rápido, güey. Ay, sí, bueno, fíjate, había cosas chidas que implementaron para los desesperados como usted, como yo, güey. Porque depende del juego. A veces te ponían datos, güey. O era un monito, güey, y tú jugabas, güey, a brincar o con el sticker darle vueltas y hacía algo, güey. Que por lo menos decías, bueno, pues hacía que se te pasara más rápido el cabrón tiempo, güey. ¿No? Nintendo siempre había gobernado con puño de hierro, imponiendo condiciones draconianas a los desarrolladores externos. Con la llegada de Sony, estos estudios encontraron un aliado que les ofrecía libertad y menores costos. Las pérdidas de Final Fantasy VII fue el golpe de gracia. Al irse a Square a Sony, se llevó consigo el género más importante en Japón, los RPG. Capcom, Konami y Namco movieron sus franquicias estrellas, en el caso de Resident Evil, Silent Hill y Tekken, a PlayStation, y la Nintendo 64 se convirtió en una isla. Si no era un juego hecho por Nintendo o Rare, probablemente no era bueno. Entonces, pues las opciones eran pocas para Nintendo, mientras tanto PlayStation, pues iba haciendo su catálogo pues mucho más grande y atractivo. Ahora, también hay que tener en cuenta una cosa. Respecto a los costos, güey. Nintendo era una compañía, y siempre lo ha sido, aparte de muy conservadurista, muy tiránica, güey. Porque, por ejemplo, Nintendo, ya lo hablamos, entiendo que ellos lo que querían era, lo hablamos en el episodio de Mario Bros., lo que querían era evitar lo que pasó en la crisis de videojuegos del 83, ¿no? Que prácticamente destruyó a Atari. Ellos por las copias. No querían que les pasara lo mismo, entonces ellos regularon el sistema de forma que si ellos no te permitían hacer el videojuego, no lo podías hacer, güey. Sí, si no entonces, si no era digamos que si no era un producto de calidad, y entre comillas, porque había muchos juegos de Nintendo que estaban para el perro. Pero tenían la bendición de Nintendo.
no salían al mercado, ¿no? Entonces, esto hizo que Nintendo hiciera lo que quisiera con las desarrolladoras. Sí, pues O sea, por ejemplo, uno de los atropellos que ellos hacían era que ellos les vendían los cartuchos en blanco a las desarrolladoras. Les decía, ¿sabes qué? Aquí está el cartucho. El cartucho te cuesta $30, güey. Y ya. Y aparte de eso, yo te voy a cobrar el 30% de eso por como mi tarifa de Nintendo, güey. Como el piso que me tienes que pagar a mí por usar la consola, ¿no? Por desarrollar tu juego en mi consola, güey. Entonces, estamos hablando de que ya para eso, ya el juego le estaba saliendo en $40. Más distribución de la tienda, más la ganancia. ¿En cuánto tienes que dar el juego para, 200, para que te saliera? 200. Y si tú tienes que comprar 100,000 juegos Sí. por adelantado, si tú los vendías, eso no era tu pedo. Nintendo ya te había cobrado. Ya tenía la lana. Entonces, pues era... Nintendo no le valía madre, pero el que traía los ojos al cuello era el desarrollador. Sí, güey, porque era el que lo tenía que mover. Que se vendiera. Entonces Nintendo se protegió por todos lados y al que le daba bien duro al desarrollador. Entonces cuando sale PlayStation y PlayStation le dice, no, güey, pues a mí págame $1 por CD o 2 o algo así. De 30 que pagaban por cartucho acá. Más aparte dame $5 por distribución por usar la Play y vas, güey. Y aparte tienes 650 megas de espacio para desarrollar tu juego, no 8 megas como Super Nintendo. Digo, como Nintendo 64, pues fue así como, güey. Sí. Que realmente, por eso en el 64 nunca hubo juegos que tuvieran dos cartuchos, güey. Por eso una obra maestra, así un prodigio de la compresión fue Resident Evil 2 y esos juegos que salieron para Nintendo 64, que estaban súper, hiper comprimidos para caber en 32 megas, güey. Porque, pues, lo que le metían en 650 megas del CD para meterlo a 32, no, pues, está cabrón, güey. ¿Cómo se llamaba para el archivo? ¿El WinZip o cómo se llama? Ándale, el zip, apenas que lo metieran por zip. Pero fue una cosa... O sea, ¿estás de acuerdo que era una mamada, no? Pues no, güey. Y Nintendo nunca las llevaba de perder, güey. O sea, pues ellos... El que perdiera, el desarrollador. Porque yo me acuerdo que juegos de PlayStation, del que hablé de Final Fantasy, había uno que tenía como tres CDs, como que medio me acuerdo, porque mi carnal era muy fanático de esos. Entonces llegabas a un punto donde ya no podías pasar porque ya el mismo sistema te decía, inserta el CD el número 2, y luego terminabas el 2 y luego el 3, güey. O sea, imagínate la capacidad tan extensa de ese juego, porque al final eran 3 CDs, quererlo meter en un pinche cartucho, güey. Ay, pues ¿cuántos cartuchos, joven? Por eso decían que el Final Fantasy hubiera ocupado 30 cartuchos, güey. Pues, hubieras comprado 30 cartuchos y a $80. Yo creo que mi jefe sí me los hubiera comprado. Bueno, ahí le va. Un cartucho de 64 podía costar $80. Mientras que los discos de Sony bajaban a $20. Estamos hablando de precios Sony para el consumidor, ¿no? Revistas como Electronic Gaming Monthly y Next Generation empezaron a publicar editoriales advirtiendo que comprar ciertos juegos de 64 era un mal negocio. Hubo llamados implícitos a no comprar títulos de salida debido a sobreprecio. Algo inaudito en la prensa de videojuegos hasta el momento. Para una tienda comprar 100 cartuchos de Nintendo 64 $80 era un riesgo inmenso. Si no se vendían, la pérdida era total. Los CDs de Sony, al ser baratos de producir, permitían a las tiendas tomar riesgos con juegos nuevos. Pues sí. ¿No? Unas por otras. Pero estaba muy caro, güey. $80 cada Imagínate, cada juego. ¿Cuánto perdían las tiendas por los cartuchos que no se les desplazaban? De 80, ¿no? Pues sí. Por eso esta consola se fue relegando y relegando. O sea, no tenía juegos que las nuevas generaciones percibíamos como juegos chidos o modernos, ¿no? Pues no, güey. No tenía el apoyo de los desarrolladores, no tenía el apoyo de las tiendas, no tenía el apoyo de la prensa especializada en el sistema, güey. Entonces... Sí, porque si tú querías ver a algún personaje como el caso de las Tortugas Ninja o... Pues no. ¿Cómo se llamaba el otro? Ninja Gaiden, por ejemplo. Pues no, o sea, era imposible porque no tenía la licencia Nintendo. ¿No? Entonces... o en este caso Capcom, pues no se iba a arriesgar con Nintendo a hacer eso. No era que Nintendo tuviera licencia, es que el desarrollador no quería arriesgarse a desarrollarle a Nintendo, güey. Por todas estas no le convenía, güey. Nintendo no fue flexible por una razón de control: la piratería y las licencias. Nintendo era la única que fabricaba los cartuchos. Esto obligaba a los desarrolladores a pagarle a Nintendo por cada una
de las unidades producidas antes de venderlas. Era un flujo de efectivo garantizado para Nintendo, pero una soga al cuello para los desarrolladores. Hiroshi Yamauchi despreciaba los RPG y los juegos con muchas cinemáticas, llamándolos películas interactivas aburridas. Estas desconexiones con el gusto del nuevo consumidor adolescente fue fatal. El Yamamuchi, que diga la verdad, que no cabían, cabrón. Por eso, Pues sí, por eso no le gustaba, güey. Porque decía, ¿por dónde llegamos los vamos a meter? Entonces, mira, fue una aferración al formato de cartucho que los limitaba en desarrollo. Uh-huh. Y fue una... Y eso, bueno, pues lo entiendo porque no querían perder dinero, ¿no? Fue una que se aferraron a que la piratería no entrara a Nintendo, güey. Uh-huh. Sí, ¿no? Y lo lograron, porque realmente es que no había cartuchos piratas de Nintendo. No había. Y fíjate, y malamente porque según yo el sector o el público de RPG, pues es mucho, güey. Hay muchos que sí le gustan. A mí no me gustan, güey. Pero, no. Pero hay mucha gente que sí, si tú güey. estás en Japón y estás viendo que es el género predominante, ¿cómo lo desprecias, güey? Ay, Sí. no. Oiga, jefe, pero somos la mayoría. Ay, ya les dije que no. Bueno. La caída de Nintendo no fue por falta de talento, sino por falta de humildad. Creyeron que el nombre de Nintendo era suficiente para obligar a la industria a seguir usando una tecnología obsoleta y cara. Mientras Nintendo protegía sus márgenes de beneficio con cartuchos costosos, Sony construyó puentes hacia el futuro del entretenimiento masivo. Al final de la generación, Sony había vendido 102 millones de consolas, Nintendo apenas 32. El gigante no murió, pero su hegemonía absoluta se perdió para siempre. Pues sí. Todos estos factores de los que le estamos hablando, lo que hicieron fue eso, güey, relegarlo y hacer que, como no había oferta de juegos percibidos como chidos para nosotros, pues se percibiera como que era una consola que hacía juegos para niños. Sí, y no era, y nosotros vimos como el hecho de decir, bueno, esta consola no es para mí, no me está ofreciendo lo que yo quiero, ese nuevo salto, ese nuevo nivel, o esos monos o juegos que yo ya había jugado antes, sencillamente, como el caso de Battletoads, por ejemplo, no estaba en Nintendo 64, güey. Entonces tú te estabas perdiendo ese título porque Nintendo no lo quería sacar, güey. Pero más bien te estabas perdiendo los títulos que estaban en tendencia, ¿no? O sea, tú querías jugar Marvel contra Capcom. Sí, querías jugar ya cuando Resident Evil, ya eran los nuevos, ajá. Querías jugar Silent Hill, querías jugar todos estos juegos que estaban saliendo en la Play. Querías jugar Crash Bandicoot, querías jugar esas cosas y en Nintendo no ibas a poder. No había, güey. O sea, en Nintendo o jugabas Mario o jugabas las cosas de Rare o ya si eras así como muy chido jugabas GoldenEye. O Mario en sus diferentes deportes y versiones. Y era lo que había, güey. Entonces, lo que hizo esto fue que relegó a Nintendo a una marca para niños que jugaban Mario. Sí. Que de hecho, por ejemplo, Nintendo dijo, ¿quieres uno de peleas? Pues ahí te va Super Smash Bros. No mames. Entonces, pues no, güey. O sea, tú lo que querías era jugar acá el Bloody Roar o los nuevos o los nuevos Street Fighter que salían también acá en la Play, ¿no? Sí. Salió un Mortal Kombat también para la Play, ¿no? O sea, tú querías esos juegos, güey. No querías... Nosotros ya no queríamos... A pesar de que Mario... Y es que entonces no lo sabíamos, güey. A pesar de que Mario estuvo tan presente en nuestras vidas y hizo una diferencia grande que no íbamos a valorar hasta muchos años después, ya no queríamos jugar juegos de Mario, güey. No, güey. Ya no queríamos Mario, güey. Ya queríamos otras cosas. Ya querías ponerle sus plomazos al Nemesis. Entonces ya querías otras cosas. Y luego ya después, cuando se va expansionando, llega la siguiente generación de consolas que es la Xbox y la Play 2. Y luego entra la GameCube. Y la GameCube lo único que hace es reafirmar el hecho de que Nintendo es una consola para niños, güey. Sí. Porque lo único que te ofrece es, en vez del CD que todo el mundo está utilizando, el mini ahora él utilizaba el mini CD, güey. Que sí, se brinca el CD y todo eso. Pero bueno, ya hablaremos más de eso cuando sea el programa de GameCube, ¿no? Pero básicamente fue eso. O sea, la 64 para lo que sirvió fue para enseñarle una lección de humildad a Nintendo y para abrirle paso a los nuevos desarrolladores de videojuegos que iban a ser Sony y Microsoft. Sí, y qué bueno que gracias a eso los otros desarrolladores vieron la oportunidad para sacar nuevos títulos aprovechando esa cortina de hierro que tenía Nintendo y decir, órale, culero, no quisiste porque trabajar conmigo. Bueno, Sega Dreamcast ahí le entró más o menos al quite, pero pues, Sega nunca despegó, güey. O
O sea, Sega siempre se quedó atrás. Sí, güey. Por lo menos aquí, porque tengo entendido que en Japón, Unidos, creo que en Estados Unidos, en Japón, creo que sí, por ahí sí tuvo menos. más ventas, pero aquí no. Pero no, aquí no. Aquí fue Nintendo y cuando dejó de ser Nintendo fue PlayStation Sí. y Xbox. Sí, porque fueron los que se dieron el tiro después. Uh-huh. Y ya ahorita, bueno, ahí podemos ver el hecho de que Nintendo, pues a lo mejor ahí tuvo sus tribulaciones, sigue vigente. Ahorita ya sacó su Switch 2. Uh-huh. Y ya no va a haber Xbox. Ya el Xbox esta fue la última que salió. No. Entonces, Microsoft pues ya no se bajó porque va a sacar sus videojuegos de otra forma. Uh-huh. Pero al final de cuentas, pues sí alcanzó a Nintendo, güey. Y lo pasó. Sí. Más bien Nintendo sí lo alcanzó y lo pasó porque pues, Nintendo sigue vivo. Ahora, hoy por hoy, esa debilidad de Nintendo se convirtió en su fortaleza, güey. Porque Nintendo pues hoy es establecido como el sistema familiar de videojuegos. Ahora sí es la Famicom. ¿No? Ahora es diferente, güey. Sí, nomás le costó como 40 años. Pero en aquellos años, pero pues se le terqueó. ¿Pues sí? Como don Andrés Manuel. Como My Friend Show, güey, que nomás aunque tengamos 20 vistas, no lo dejamos de subir. Pues así, güey. O sea, también muchos de terquearle. El que le terquea, disciplina. Disciplina. Entonces, habrá que ver qué pasa con las siguientes generaciones de videojuegos. Habrá que ver qué hay. Yo no sé, ahorita estoy completamente desconectado del videojuego. Uh-huh. Y no tengo la menor intención de regresar. Es que imagínate, a nosotros nos tocó desde el stick y un botón, ¿no? Sí. Y ahorita ya vamos en cuántos pinches, en el control pad, el stick, el left, el right, que viene de 2 y toda la bola de botones, güey. Pues son los mismos, güey. Bueno, nomás tenemos como porque 3 pues extras. es que ya son estas 2 más estas, güey. Pero estas ya las teníamos desde el Xbox, güey. No, sí, pero te digo, o sea, pues ya se van sumando, güey. Bueno, la cuestión es esa, güey. Yo ya estoy muy fuera de los videojuegos y no tengo la intención de regresar. Entonces no sé cuáles sean las nuevas tendencias, ni sé si estas madres se pueden piratear, ni sé si el Switch yo digo que sí. el Switch se piratea. No sé, no sé, güey. O no sé, como me dijo mi carnal, que los juegos electrónicos ya son muy baratos, güey. Entonces ya como ya no tienes también caja, te ahorras la caja, te ahorras la distribución, te ahorras la impresión, te ahorras todo y te salen muy baratos. Y la membresía. Ahora tienes que pagar la membresía para poder jugarlos en línea. Pero bueno, ya no sé, güey. Yo no sé para dónde. Bueno, supongo que una cosa que no se ha logrado todavía, o a lo mejor no entiendo yo todavía esto, y apenas vamos para allá, es lo del streaming de videojuegos, güey. Porque ahorita en la tele, por ejemplo, en la tele Samsung que tengo yo, Simón, ya de ahí nomás le conectas tu control de Xbox y ya puedes jugar sin necesidad de consola, güey. Ya nomás pagas tu suscripción y puedes jugar juegos. O puedes tú comprar los juegos que vienen en la suscripción o puedes comprar tus juegos, güey. Y descargarlos en tu nube. Supongo que te venden también no sé cuántos datos de la nube, ¿no? Sabrá Dios. Pero también la cuestión es que los videojuegos son un pasatiempo que consume mucho tiempo y ahorita lo que menos tenemos, usted y yo, es tiempo, ¿no? Sí, güey, tenemos un chingo. ¿Nunca viste la película del Justin Timberlake? Que compraron tiempo, ¿no? Y que los que necesitan más tiempo eran los ricos, ¿no? Y los pobres. Aquí, mira. Aquí tenemos todos los números. Bueno, pues esa fue la historia de Nintendo 64. No somos unos eruditos de Nintendo 64 porque, como les dijimos, no lo tuvimos. No lo tuvimos, ¿no? Porque y tampoco era de nuestros intereses, güey. Entonces ya fue como que nosotros del Nintendo, del Super, le dimos el brinco a la Play. Sí. Que fue lo que hicieron muchos de nuestra generación. Sí, porque te ofrecían pues títulos que tú querías, güey. E incluso muchos de los niños que tenían Nintendo 64 eran percibidos entre los mismos niños así como ñoños, ¿no? No te dio la pues es que pues más bien eran como pues niños pues como niños más güey. Chiquitos. Pero tenían tu edad, güey. Pues sí, por eso, pero pues eran así como de, es que le gustan juegos para bebés. Pues. Te digo, pues así estaba la brecha de los videojuegos en aquel entonces. Entonces, pues bueno, la mayoría pasamos al PlayStation. Entonces, seguramente el próximo volumen de Game Over será sobre PlayStation. De la Sony PlayStation. 102 millones de copias vendidas del aparato. Que fue llegando a romper madres. Fíjate que en esos años, güey, está difícil escoger una consola, ¿no? Porque me acuerdo que una vez hablamos y me preguntaste, ¿cuál es la consola favorita, güey? Pues yo, la neta, entre el Super Nintendo, la PlayStation y la Xbox, está difícil escoger una, güey. Es que era PlayStation y Xbox, pues prácticamente era lo mismo, güey. No, pero acuérdate que fue Xbox y PlayStation 2. Y la PlayStation no tuvo... La PlayStation más bien compitió con la 64.
No, pues ahí PlayStation. Pero yo te digo, entre la Super Nintendo, la PlayStation... ¿Pero 1 o 2? No, la 1, güey. PlayStation. El PlayStation 2 yo no tuve, güey. Mm. Entre la PlayStation, la Xbox 1, que era la misma que la PlayStation 2, y la Super Nintendo, está difícil escoger. Pues es que ahí cuál tenía es más la poder chingada. la Xbox, güey. No, yo sé, o sea, de Entonces, poder. por los juegos estaban sí más estaban chidos, güey. pero es que muchos juegos de Super Nintendo estaban más chidos que los de Xbox, güey. Yo, por ejemplo, si a mí me dieras escoger una consola, yo me quedo con la PlayStation 2, güey. Así, la 2 y ya. Probablemente yo me quede con la PlayStation 1, güey. Probablemente. Porque ya en la 2 había la continuación de títulos que ya habías empezado y los gráficos y las historias estaban más chidas, güey. Es que también ahí ya se dio el intercambio de que de la PlayStation 1 puedas seguir a la Play 2 o te ibas para la Xbox. Y ya, por ejemplo, la 3 no, porque ya la 3 es cuando ya te puedes conectar y puedes jugar más en línea. Porque en Play 2 apenas estabas empezando y había ciertas cuestiones que no eran tan estable la conexión, varias cositas así. Y ya en la 3 sí, entonces yo ahí ya fue cuando dije, no, pues ya. Simón, yo agarré la Xbox 360 y ya de la 360 ya, que es esta que tengo aquí atrás, y ya no me brinqué a ninguna, güey, ya ahí fue cuando, yo ahí le corté, güey. Y ya títulos nuevos, pues ya no me interesan, güey, porque a mí me gustan el retro y te digo, pues todos los que a mí me gustan y me interesan están en la Play 2, güey, entonces. Pero yo supongo que eventualmente las consolas y el formato físico se va a terminar, güey. Sí, güey. Va a ser como, o sea, va a pasar lo mismo que con Blockbuster, güey. De hecho, ya venden unas chinas, unas cajas chinas, güey. Que es como la mitad del Xbox, así la mitad. Pues es más, hasta parece disco duro. Disco duro, güey. Simón, son unas pinches cajitas así, güey. Donde ya traes juegos de Play 1, Play 2, Nintendo, Super Nintendo, 64. Ya nomás la conectas y agarras del que quieras y ya, güey. Así. Pero eso creo que está hecho para nuestras generaciones, güey. Sí. Porque a los morros de ahora pues no les importa pues jugar eso, güey. Pues no. ¿No? Imagínate, le vas a poner a jugar ¿de qué fue? ¿De Nintendo, el de los Looney Tunes? Imagínate, güey. Pues es lo que hablamos el otro día, güey. Cuando hablamos de Mario Bros. Y el lenguaje digital, ¿no? Cómo fue nuestro primer mentor digital. Pues realmente es que por lo menos nuestra generación, cuando queremos que un morrito entienda algo de tecnológico, lo pones a jugar Super Mario Bros. 1. O imagínate a los morros como... No lo vas a poner a jugar Resident Evil 9 y esas cosas porque pues, no, pones a jugar contra el 1 para que veas. No, pero, o sea, cuando a nuestros hijos o nuestros sobrinos los ponemos a jugar Super Mario Bros. 1 porque sabemos que ese es el lenguaje, es la manera más fácil de que ellos entiendan el lenguaje tecnológico, güey. Y va a seguir siendo así. Mega Man. O bueno, pues Mega Man está más difícil, ¿no? Pero... Es que el nivel de Mario 1 no tiene mucha falla, güey. Si los morros aprenden a hacer eso, entonces ya como que su cerebro va entendiendo los preceptos básicos del lenguaje tecnológico, ¿no? Entonces, pues creo que ahí se va a quedar respecto a eso. Pero ya en más, ¿qué pasará? Sabrá Dios. Ahora sí ya va a ser virtual, te vas a poner... ¿Qué pasará? Sabrá Dios, pero ya lo sabremos en algunos programas. Pues sí, pues fue el Kinect, ¿no? Ya el que ya empieza con varios de Dragon Ball, donde ya tú puedes hacer el Kamehameha y cosas así, güey. El Kinect, pero el Kinect fue una cosa así medio fallidona, ¿no? No estuvo pues yo no sé por qué no continuó, güey. La neta era un buen proyecto. Bueno, más allá como 3 juegos. ¿Te acuerdas que el Kinect Sports y el Kinect no sé qué? Pues te acuerdo que yo te digo que yo llegué a jugar uno de Star Wars que estaba muy chido, güey. Y el de Dragon Ball que también estaba muy chido, güey. No sé por qué no lo siguieron. No. Y lo de la Play estaba que tenías el control que tenía el círculo de la esfera de color arriba, ¿te acuerdas? Que era morada o rosa. Y eso era lo que te marcaba el movimiento. El movimiento, ¿no? Eso era para la Play, ¿qué? ¿3? Sí, creo que era Play 4, 3. ¿cuál? No, creo que fue para Play 3. Pues sí, que fueron los nuevos avances que apostaron, güey. Pero te digo, no sé por qué dejaron de seguir innovando a lo mejor con un Kinect versión 2. Como normalmente suele pasar. Supongo que no tuvieron buenos números de venta, güey. Porque no me acuerdo cuánto costaba el Kinect, por ejemplo. Pues venía en paquete. Compras tu Xbox 360 y ya venía el Kinect. ¿No te acuerdas que venía con el Kinect de Disney? Que venía de... No sé si era paseo en Disney o no sé cómo está el pedo. Es que yo nunca lo usé, güey. Pero te digo, desconozco el por qué no habrán seguido, güey. Ya hablaremos de todos estos temas en los próximos episodios de Game Over. El año que entra no se pierdan PlayStation. Si quieren saber la historia. Y por lo pronto, ¿algo más que quiera agregar al tema? Un capítulo más, güey. No, cabrón. ¿Cuál? Un capítulo más, porque estamos en vivo, cabrón.
Llegamos a la sección más esperada y más gustada por el público femenino de My Friend Show, que es la sección en la que aquí My Friend le manda saludos a todas sus admiradoras. El día de hoy le vamos a mandar un fuerte saludo, abrazo y beso al estilo Mario Bros. A Nancy hasta donde quiera que usted esté. Así, golpeando. Y el número 2 va a ser para Lisa. Lisa Simpson. No. Ahí te va Lisa. Esa va a ser de... de GoldenEye. The Pilot Wings. Del juego del Shogi, ¿cómo se llamaba? El Yogi, pero ese no se puede, güey, porque son las figuritas, güey. Del chino japonés, del Shogi, del Shogi. El chino japonés de Taiwán. Sí, güey. Bueno, un saludo para esos My Friends, para que vean las que dicen que My Friend no cumple. Oye, a ver si luego modificamos en vez de hacer saludos, que sea la cortinilla de las enseñanzas de Charlie, güey. ¿Qué te parece? ¿Cómo? Sí, güey. O sea, que en lugar de decir saludos, diga las enseñanzas de Charlie. Sí, güey. ¿Pero por qué, güey? Para poderles enseñar a nuestros My Friends qué y cómo y el por qué. Pero esa sería otra sección diferente. ¿Otra sección? Sí, la podemos hacer. Hay que tripearla y sí. La vas a tener que escribir, pero sí. Sí, está bien. La haremos próximamente. Para que todos los My Friend estén al pendientes de esa nueva incorporación. Las enseñanzas de My Friend aquí. No, del Charlie Sheen, güey. Las enseñanzas de Charlie Sheen que nos transfirió a nosotros y que nosotros se las vamos a transferir a todos ustedes, ¿no? Sí, güey. Y próximamente no se pierdan más temas interesantes, más para que no se pierdan el capítulo pasado de Jesus Christ, güey. La neta estuvo bien chingón, güey. Jesus Christ, si no lo vieron. Oye, ¿cómo se llama? Se suscribieron. Como la mitad, pero no hay pedo. Nosotros, My Friend Show nunca será silenciado, no importa cuánta gente se suscriba. Pero yo no sé por qué, güey, pues ni estuvo grosero lo que dijimos. Pues no. Y aparte digo, que uno esperaría que entendiesen que nosotros platicamos desde la perspectiva de unos barbajanes. Exacto, güey, de unos barbajanes, pero no de una manera peyorativa hacia la figura religiosa, güey, sino hacia la película de los actores que representaron al individuo, que son dos cosas diferentes. Bueno, ¿no? Vayan a ver el programa de Jesus Christ. Si ustedes ya vieron que hubo una gran polémica y no saben por qué, vayan veanlo y ustedes decidan si fue tan escandaloso como... Yo supongo... como la gente dice, creo que no, güey, pero... Si usted tiene un tema más escandaloso que ese que quiera que pónganos ahí en comentarios. La resurrección próximamente, no se lo pierdan. Y que ya vi que van a cambiar el morro, güey. Sí, ya no va a ser el Cavill. Ya no lo voy a ver yo. Que va a ser el otro. Que no, pues es que ya está viejito, pues también, güey. Pero pues eso qué, güey. Pues cómo va a resucitar siendo más anciano, güey. Pues maquillaje, güey, y todo el pedo. Pues sí. La tecnología de rejuvenecimiento. Pero es que no le quieren pagar porque ya está maldito, güey. Ahí. Llegó a la gas en el set, ¿va? Pues por esto digo, güey. Bueno, a ese güey que está viendo este programa de My Friend Show, mándanos ahí un mensajito. El día que quieras vienes aquí a tu caso de por qué ya no te quisieron. Y luego ya es que el vato decía... ¿Cómo se llama el actor? ¿Jim Caviezel? Jim Cavill. Entonces, C. Jesucristo. Jesus Christ. Qué bueno. Oye, y también era que estaba viendo esa desmadre que viste que el Marco Antonio Solís que dijo aquí celebrando el Viernes Santo y estaba así como acostado con una túnica blanca como tomando el sol. No, güey. Y dice, ay, cabrón, este güey ya se creyó ahora sí Jesucristo. Pues más bien si hubiera esperado el domingo para que hubiera dicho, aquí resucitando. No, yo no me acordaba que eso había pasado, güey. Pero sí, que el vato estaba así con una túnica blanca esperando la resurrección de Jesucristo. Pues nos viene esperando la Magdalena, my friend. Dije, pinche hijo mamón, pero bueno, está bien. Pues ya vámonos, my friend, porque vámonos. Se quedó muy largo. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, my friend, cuídense. Nos vemos el próximo viernes, 7:30 de la noche. Cuídense, hasta luego. Gracias. Bye.